En el corazón de la terapia intensiva se libra una batalla silenciosa pero vital, el manejo de las secreciones en el paciente intubado. Es algo que hacemos todos los días, casi en automático. Pero, ¿lo estamos haciendo bien? Hoy vamos a poner frente a las dos técnicas principales para ver qué nos dice la evidencia. Y miren, esta imagen lo resume todo. A la izquierda, el sistema abierto, donde literal desconectamos al paciente del ventilador. Se rompe el circuito. A la derecha, el sistema cerrado, que mantiene esa conexión, ese soporte continuo. Esta diferencia, que parece tan simple, es el epicentro de todo el debate. Así que, presentando al primer contendiente, el sistema de aspiración abierto. El de la vieja escuela, el método tradicional con el que muchísimos de nosotros aprendimos. Su técnica es directa. Desconectas, metes una sonda estéril de un solo uso, aspiras y vuelves a conectar. Probado y conocido. Y su oponente, el sistema de aspiración cerrado. Este es el innovador, el sistema en línea. Su gran promesa, aspirar sin tener que romper el circuito del ventilador, usando un catéter que está ahí mismo, cubierto y listo para usarse varias veces. La idea es mantener todo estable y, en teoría, más seguro. Muy bien. Antes de meternos a ver quién gana en los resultados clínicos, vamos a un cara a cara técnico. ¿Cómo funciona cada uno, paso a paso? Porque entender esto es la clave para descifrar todo lo que viene después. Fíjense bien en esta tabla. Resume las diferencias clave. Con el sistema abierto, tienes que desconectar sí o sí. Y eso significa que, ¡pum!, se pierde toda la pipa al instante. En cambio, el sistema cerrado la mantiene intacta. Este punto, créanme, es un antes y un después, sobre todo en pacientes que dependen de ese soporte para mantener los pulmones abiertos. Y suena la campana para el primer round. El tema, estabilidad fisiológica. Vamos a ver cómo reacciona el cuerpo del paciente con cada técnica. Y les adelanto, aquí la evidencia es bastante clara. Y los resultados de este round son contundentes. El sistema cerrado se lleva una victoria clara en estabilidad. ¿Por qué? Porque al no perder la PIP, evita que los alvéolos se colapsen, que es justo lo que pasa en el desreclutamiento. Esto se ve reflejado en una oxigenación mucho más estable y menos broncas con la presión arterial. Para el paciente grave, con SDRA, con FiO2 o PIP altos, la ventaja es innegable. Pasamos al segundo round, y aquí la pelea se pone mucho más cerrada. Los temas, infección y eficacia. La pregunta del millón, ¿alguno de los dos previene mejor la neumonía asociada a ventilación y cuál saca mejor las secreciones? Aquí es donde el debate se pone bueno. Pues agárrense porque aquí viene el dato clave. A pesar de que uno pensaría que el sistema cerrado es más limpio y seguro, las grandes revisiones sistemáticas como las de Cochrane han llegado a una conclusión que sorprende a muchos. No hay evidencia sólida de que un sistema sea mejor que el otro para prevenir la neumonía o para reducir la mortalidad. Es básicamente un empate técnico. Pero esperen, hay un giro en la trama. Cuando hablamos de pura fuerza bruta para sacar secreciones, algunos estudios sugieren que el sistema abierto podría tener una ligera ventaja. Al no tener el flujo del ventilador compitiendo, a veces se logra generar un vacío más potente que arrastra más moco, sobre todo si está muy espeso o si hay tapones. Ok, entonces, si no hay un campeón absoluto en cuanto al sistema, la evidencia nos dice que quizás estamos enfocándonos en la pregunta equivocada. La victoria no está en el aparato, sino en la técnica. Así que vamos a revisar las reglas de oro, los principios que aplican siempre, sin importar qué sistema uses. Regla número 1, la duración. Las guías de la ARC son súper claras. Cada intento de aspiración debe durar menos de 15 segundos en adultos. Cada segundo que nos pasamos de ahí aumenta muchísimo el riesgo de bajar el oxígeno y de lastimar la tráquea. Brevedad es seguridad. Regla número 2, la presión. Para un adulto, el vacío debe estar entre 100 y 150 milímetros de mercurio. Si le pones menos, chance y no sacas nada. Si le pones de más, el riesgo de dañar el tejido y causar atelectasias se dispara. Se trata de encontrar ese punto medio perfecto. Regla número 3, y esta es una que a menudo se nos olvida, el tamaño del catéter. El diámetro de afuera del catéter no debe ser mayor a la mitad del diámetro de adentro del tubo. ¿Para qué? Para que el aire pueda seguir entrando al pulmón mientras aspiramos, y así evitamos generar un vacío gigante que colapse todo. Y la regla más importante de todas, la aspiración se hace por razón necesaria. No es un ritual con horario. Los indicadores son claros. Vemos las secreciones, oímos roncus al auscultar o vemos ese patrón de dientes de sierra en el ventilador. Aspirar porque ya toca hace más daño que bien. Ahora, vamos a usar estas reglas para derribar uno de los mitos más viejos y arraigados en la terapia, eso de echarle solución salina al tubo para aflojar el moco.
El veredicto de la ciencia, respaldado por las guías de la AARC y un montón de estudios, es definitivo e innegociable. Esa práctica de instilar solución salina de rutina antes de aspirar se tiene que acabar. ¿Pero por qué tanto alboroto? Bueno, primero, porque la salina y el moco no se mezclan, son inmiscibles, no disuelven nada. Peor aún, lo que sí puede hacer es arrastrar las bacterias que viven en el biofilm del tubo y empujarlas más adentro, directo a los pulmones. Además, causa caídas de oxígeno y estrés. En resumen, los riesgos son mucho mayores que cualquier supuesto beneficio. Entonces, después de todos los rounds, de revisar las reglas y de romper mitos, ¿cuál es el veredicto final? La respuesta no es tan simple como decir, gana este. La respuesta está en pensar en cada paciente de forma individual. El veredicto es este. No hay un único campeón. La verdadera victoria no está en casarse con un sistema, sino en dominar la técnica basada en evidencia y saber cuándo y cómo aplicarla para el paciente que tienes enfrente. La clave entonces es la estrategia. El sistema cerrado va a ser tu mejor aliado en pacientes frágiles, los que tienen SDRA, los que están inestables o los que tienen infecciones que se pueden transmitir fácilmente por aerosoles. Por otro lado, podrías considerar el sistema abierto si tu principal problema es un tapón de moco superespeso en un paciente que, fuera de eso, está estable. Pero al final del día, el mensaje más importante que se deben llevar es este. El éxito del procedimiento no depende de la marca del catéter o de si abres o no el circuito. Depende de que sigas las reglas al pie de la letra. La presión correcta, el tiempo correcto, el tamaño correcto y sobre todo la indicación correcta. Y cerramos con esto, con una pregunta para reflexionar. En nuestro día a día, en la prisa de la UCI, ¿qué es lo que guía nuestras manos cuando vamos a aspirar a un paciente? ¿Es la evidencia científica más reciente o es la fuerza de la costumbre, la forma en que siempre lo hemos hecho? La respuesta a esa pregunta define la calidad de nuestro cuidado.